Como primer punto en este pequeño proyecto, lo que realizamos fue primeramente medir la velocidad de un motor encoder. Esto se logró gracias a un código que el profesor proporcionó a la clase, el cual debíamos modificar con un potenciómetro. Pero primeramente, veamos la parte de nuestro motor encoder. Y pues podemos decir que es un motor, el cual incorpora un pequeño dispositivo, vaya la redundancia, llamado encoder, el cual nos permite medir la posición y la velocidad, incluso la dirección del giro del motor en un tiempo real. Y gracias a esto, pues podemos tener incluso datos de la velocidad y de la posición. Como siguiente punto, podremos decir que fue la incorporación de nuestro código, ya que el motor en sí no funciona o simplemente daría vueltas sin el control requerido. Para esto, como había mencionado anteriormente, se utilizó un código proporcionado por el profesor. Básicamente, este código lo que puede hacer es que busca que por medio de una corriente continua, bueno, una corriente directa, de 12 volts, pueda hacer girar el motor. Nosotros a través de un potenciómetro podemos controlar la velocidad y este programa va imprimiéndonos esa misma velocidad. Para esto se requirieron algunos datos técnicos del motor. Y bueno, en primera se usó la librería de encoder, se declararon los pines, después algunas variables y en cierta parte algunas funciones constantes. Y bueno, también ocupamos interrupciones. Y a grosso modo, el código se utiliza para controlar los pulsos generados por el motor y mediante el potenciómetro y un botón permite controlar la dirección y la velocidad del motor. La velocidad del motor se calcula en RPM y se muestra en el monitor serie. Posterior a esto, lo que podemos notar es que la respuesta de entrada en este caso es el comportamiento del motor. Y bueno, se puede aplicar una señal repentina y constante al potenciómetro simulando un cambio apto a la referencia de velocidad. Para esta aplicación utilizamos la energía máxima que nos permitía el potenciómetro, lo que nos permitió alcanzar una velocidad de casi 140 revoluciones por minuto, la cual es como ficha técnica, sin embargo se quedó cerca. Pero bueno, a través de un ajuste de PWM, podríamos decir entre paréntesis, o de un PID, podemos incluso llegar a controlar más la velocidad. Pero en este caso quisimos recolectar datos para poder estudiarlos. Am, Esto desafortunada o afortunadamente nos causó algo de problemas, ya que en la extracción de datos algunas partes del muestreo, en algunos datos podríamos observar que los números variaban bastante. En un inicio podríamos decir que eso es normal. Sin embargo, al poder alcanzar una velocidad máxima, la velocidad a veces variaba entre de 5 hasta 9 RPM. Y bueno, para un control esto no es muy adecuado. Para poder resolver esta problemática, se hizo y se aplicó un filtro llamado Geckelmann, en el que básicamente consiste en que podemos tomar un estado inicial, es una predicción, se toma una medición que podría ser una corrección y pues se van eliminando, atenuando, mejor dicho, la señal, teniendo una lista de datos aún más constantes. No podríamos decir que el todo lineales o proporcionales, pero que no variaran tanto o nos generaran tanto ruido. Y gracias a esto también pudimos generar uh, una lista de datos más limpia, en pocas palabras. El proceso de identificación del sistema se refiere a la obtención de un modelo matemático que represente la dinámica del sistema real que se quiere controlar. En el contexto del PID Tuner, implica obtener un modelo que describa cómo la variable de proceso responde a las acciones del controlador.
El modelo de función de transferencia es una forma de representar la dinámica de un sistema. Es especialmente útil para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Un modelo de función de transferencia se basa en la transformada de Laplace y muestra la relación entre la transformada de salida y la transformada de entrada del sistema. En este caso, la función de transferencia utilizada corresponde a un sistema de segundo orden con dos polos y un cero. Esta es una función de transferencia utilizada en el análisis y diseño de sistemas de control, especialmente en los que tienen un comportamiento de segundo orden. La función de transferencia que obtenemos es g de s igual a k t2s más 1 sobre t1s más 1 por t2s más 1, donde gs es la función de transferencia, k es la ganancia del sistema, t1 y t2 son constantes de tiempo del sistema que influyen en la velocidad de respuesta y en la frecuencia de resonancia del sistema. El sistema está representado por una función de transferencia que es de segundo orden porque tiene dos polos, T1 de S más 1 y T2 S más 1 y un cero, el cual en este caso es el numerador, T2 de S más 1. La ubicación de estos polos y cero en el plano complejo determina la dinámica del comportamiento del sistema. Los polos T1S más 1 y T2S más 1 determinan la estabilidad y la velocidad de respuesta del sistema. Si ambos polos tienen partes reales, el sistema sería estable y su respuesta transitoria será amortiguada. Si tienen partes reales positivas, el sistema sería inestable. El 0, T2S más 1, afecta la respuesta en frecuencia del sistema. Si este 0 está en la parte izquierda del plano complejo, puede contribuir a mejorar la estabilidad y reducir el sobrepico en la respuesta transitoria. Eso fue lo que obtuvimos en esta práctica. En estas dos diapositivas podemos ver la identificación del sistema y como resultado de la ganancia tenemos 11.93. Para los tipos del sistema T1 0.059 y T2 0.118. De igual forma, obtuvimos nuestra función de transferencia, la cual tiene la forma de un sistema de segundo orden, con dos polos y un cero. La función de transferencia que obtuvimos fue directamente proporcional a los datos anteriormente obtenidos de K, T1, T2 y Tz. Ahora, para expresar la función de transferencia en forma matricial con ecuaciones de estado, la forma de espacio de estados tendrá la siguiente estructura. X punto es igual a X más BU y Y es igual a CX más DU, donde X es el vector de estados. X punto es la derivada temporal del vector de estados. A, B, C y D son matrices que definen las relaciones entre las variables de estado, la X, la entrada U y la salida Y. En esta diapositiva se verá la comparación de nuestro sistema de los datos experimentales y los datos, y la solución analítica. Esto fue posible gracias al teorema de Cayley-Hamilton, que establece que cada matriz cuadrada A satisface a su ecuación característica si P alfa es igual a delta de A menos alfa es el polinomio característico de A, entonces PA es la matriz nula. Para obtener nuestra función para calcular un determinado valor en nuestra respuesta escalón y saber si nuestro sistema es fiable o no, se ocupa la función de x y t, que se verá más a fondo explicado en el código de MATLAB. Aquí vemos en nuestro código que declaramos nuestras variables de C. Ahí están todos nuestros datos ya filtrados del código anterior de Delkman, que nos ayudará a tener una poquita visualización mejor de nuestro sistema en la gráfica ya mostrada un poquito más abajo.
donde establecemos que nuestro num, ya num ni den son los valores de la función de transferencia que nos dio, y de ahí la pasamos a una fase de espacio de estados que sería ABCD, que con eso nos ayudará a calcular a E de t. Pero antes de eso vemos algunas funciones que son necesarias para ello. Entonces vemos que en la línea 96, que es el BT, en esta línea es un vector de columna de 2 por 1 que contiene el resultado de calcular las funciones exponenciales de los autovalores de la matriz A. La variable LB contiene los autovalores de la matriz A que fueron calculados anteriormente mediante la función EIC-A, que t es una variable simbólica que representa el tiempo de la ecuación y se utiliza para calcular las exponenciales en función del tiempo. Después vemos en la línea 97 una variable h que es igual a 1 y etcétera. Aquí vemos que la variable h es una matriz de 2 por 2 que se utiliza en el cálculo de la matriz exponencial de a la t. La matriz H se forma colocando el valor 1 en la primera columna y los autovalores de la matriz A en la segunda columna. Vemos la función BTT, que esta se calcula el valor de BT, que contiene los coeficientes necesarios para construir una matriz exponencial de a la t. La matriz BT se calcula multiplicando la inversa de H por el BT, estos son los coeficientes que son parte del proceso para obtener la matriz exponencial. Finalmente se calcula la matriz exponencial e a la t, que es una matriz de 2 por 2. La matriz e a la t se obtiene sumando dos términos. El primero es un producto de bt, que es entre paréntesis 1,1. El segundo sería la matriz de identidad de 2 por 2. Y el tercero sería el producto de BT. Y con esto se podría formar la matriz exponencial e a la t, que representa la respuesta en el dominio en el tiempo del sistema lineal descrito como la matriz A. Después vemos que declaramos una variable u que en teoría nosotros introducimos ya sea el valor de 12, 5 o 24 volts, depende de cómo hayamos alimentado el motor. Y con ello obtendremos un poquito más cómo sería nuestra respuesta a nuestro sistema. Y aquí vemos en la línea 106 que es x de t es igual a todo eso, que representa la respuesta del sistema a una entrada de escalón u de u en la función del tiempo de t, que se calcula mediante las operaciones ya dadas que explicamos anteriormente. Cabe mencionar que esta función está diseñada para un sistema lineal de espacio de estados representado por las matrices A y B. La respuesta del sistema se puede analizar y graficar utilizando x de t en el tiempo t. Después aquí ya graficamos todo, que serían nuestros datos experimentales que nos dieron el filtro de Kellman y la respuesta analítica de nuestro sistema. Y vemos que nuestra gráfica tiene una leve similitud que concordaría con la función de transferencia que fue calculada y la estimación que nos dio de 94,06 creo. Y vemos que en el parte de inicio y final se interseccionan las líneas. La línea azul es la por parte del sistema que nos calculó Kramer y la rojita son los valores experimentales filtrados. Y eso sería todo. ¿Qué es la respuesta a un escalón? Si el cambio de un escalón de voltaje, es decir, una subida abrupta de 0 a un valor constante de voltaje, decimos que la respuesta de los voltajes y las corrientes es una respuesta al escalón.
El gráfico de la respuesta a señal de escalón es un gráfico con valores óptimos o creemos que son valores perfectos o simulados. Sí mismo pudiera ser la respuesta perfecta a un escalón. En este caso muestra la amplitud y el tiempo, en donde en este caso interpretamos que el tiempo sería a milisegundos y la amplitud sería en este caso en el motor sería en cuánto tiempo alcanza su velocidad nominal. Asimismo, en esta gráfica podemos ver de color azul, se puede apreciar la simulación de lo que sería la solución analítica de la respuesta a la entrada de escalón. Y asimismo, el color naranja se aprecian los datos obtenidos del motor. Son los datos obtenidos cada 10 milisegundos, que es el tiempo de muestreo. Ahí se puede ver cómo a los 10 aproximadamente milisegundos alcanza su velocidad nominal y se mantiene ahí. Asimismo, en la estimación de los cálculos nos da una fidelidad del 94.95%, lo que nos da un resultado confiable. Asimismo, el cálculo nos da la ecuación del espacio de trabajo que se muestra a continuación.